rápidamente. Aunque eso es mentira muchas veces. A veces me demoro un montón en mis introducciones, pero yo sé que ustedes me quieren así. Confío en que sí. Em, Listo, chicos. Entonces, creo que para nadie es un secreto todo lo que está sucediendo en el mundo. La guerra que existe ahorita entre Irán, de pronto una parte de Líbano, Hezbollah contra Israel, Estados Unidos, que es de pronto los dos países que más están involucrados en ese asunto. Algo que tenía mucho en mi corazón recordarles en estos tiempos es que Jesús dijo dentro de las cosas que mencionó acerca de su regreso. Él dijo que oiríamos de guerras y rumores de guerras, pero que todavía faltaba un poco más para el fin. Entonces, evidentemente, esta guerra que está sucediendo ahorita es un pasito más. De hecho, incluso, no sé si sabían, pero también hubo un eclipse lunar, hubo una luna roja. Ayer estábamos hablando con hermanos de la iglesia local que, bíblicamente hablando, Israel siempre es simbolizado como la luna. Y cuando hay luna de sangre, pues es como de alguna forma una, sí, como una señal profética de que Israel va a sufrir sangre. O sea, de que seguramente vayan a sufrir. Y se combina con este contexto y este momento de guerra. No sé, no nos debería extrañar que pasen cosas próximamente. Sabemos también, por lo que ya hemos hablado antes, que todo esto es parte del quebranto que Dios quiere provocar en Israel para que se cumpla su plan de que al final reconozcan a Cristo. Em, Voy a aclarar esto, creo que todos lo tienen claro, pero no me sobra decirlo. La única salvación que nosotros tenemos es Jesús, o sea, nuestra salvación y nuestra vida se llama Cristo. Nadie se va a salvar por otra cosa que no sea la sangre de Cristo. Y el corazón de Israel tiene que ser ablandado a través de las tribulaciones para que pueda ser sensible a escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, bueno, creo que son cosas que Dios va a seguir permitiendo. De hecho, para los que ya llevan aquí más tiempo, sabrán, no sé si ponerme los audífonos para que me escuchen mejor, sabrán que parte del plan de Dios no es solamente como esta guerra en la que realmente si nos ponemos a repasar, Israel, pues, si bien en una guerra siempre se sufre, no está sufriendo pues tanto como va a pasar en los próximos años cuando empiece ese periodo de gran tribulación. Pero es eso, creo que si tenemos una óptica de la guerra como el clamar para que eso funcione como un quebranto para que la gente escuche acerca del Señor, creo que tenemos la óptica correcta. Eh, no los invito y nunca los invitaré porque la palabra nunca nos invita a eso, a que temamos, sino que al contrario, entendamos que esto es parte del plan de Dios también para quebrantar a Irán. Yo no sé si ustedes sabían, pero Irán es lo que en la Biblia se llama Persia. De hecho, era también una nación llamada Persia hasta que eh, lo tomaron los ayatolás y el imperio, digamos, no imperio político, aunque también fue político, religioso del Islam, y lo volvieron una nación islámica, pero realmente Irán es bíblicamente conocido como Persia y Persia en numerosísimas ocasiones en la Biblia tiene un rol profético muy tremendo de ayudar al pueblo de Dios. Ciro, que fue uno de los reyes de Persia, ayudó a Israel cuando salían de Babilonia en la esclavitud que vemos en Jeremías. Entonces, como que realmente el destino de Irán, que realmente es llamado Persia en la Biblia, es bien glorioso, es bien glorioso. Y realmente, yo no sé si lo he compartido con ustedes, pero yo tengo un amor muy grande por la iglesia perseguida en Irán. Es gente que admiro un montón, no los conozco de persona, pero he escuchado mucho acerca de ellos por hermanos que han podido ir y predicar en esas zonas del mundo, específicamente en ese país. Y es muy lindo lo que Dios está haciendo allá con ellos, debajo de toda la fachada de este régimen islámico de Khamenei que recién murió. Eh, Recién lo mataron en medio de la guerra. Así que bueno, oramos por Irán, oramos por la iglesia en Irán, oramos para que el plan de Dios se lleve a cabo y al final igual sabemos que todo esto terminará es con un solo rey que por fin establecerá justicia desde Jerusalén y es Cristo. Entonces, contarles un poco ahí acerca de eso, no sé, no se dejen inquietar por lo que escuchen. Eh, en lo natural, en lo físico, sepan que las cosas se van a poner peores. Digamos que
No les voy a negar, es lo que la Biblia a nosotros nos dice, pero en el espíritu lo que Dios está haciendo se va a poner cada vez más loco, se va a poner mejor. eh, y bueno, eso será parte de cómo Dios va a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, de una vez te digo, si tu esperanza está colocada en este mundo, grave, si tienes motivo para preocuparte. Los precios de pronto se van a alterar, incluso ustedes que ya estuvieron acá saben que en la medida en la que los sellos vayan siendo desatados van a ver muchas cosas que en lo físico, en lo natural, en los tesoros de este mundo se van a afectar, pero si nuestra esperanza está puesta en el Señor y en lo que Él va a hacer y en su plan y en la eternidad y en su reino, hermanos, la verdad yo, no sé, me emociono, o sea, veo y veo este tipo de cosas y me emociona orar para que el Señor siga tocando un montón de personas en Irán. Créanme, tienen que verse ese documental que ya les he hablado varias veces. Es muy lindo la forma en la que Irán, a pesar de ser un lugar donde el cristianismo está prohibido con muerte, eh, creo que estadísticamente hablando, fue la iglesia que en el 2023 más se multiplicó, es decir, los que más generaron discípulos. No a nivel de cantidad, sino a nivel de eficiencia de discipulado. Entonces, eso me parece a mí loquísimo, que en un lugar donde no se puede ser cristiano públicamente sean las personas que más más estén evangelizando de manera exitosa, más la gente esté conociendo a Dios. O sea, eso es increíble. Y algo tenemos que aprender, como también teníamos que aprender de aquella iglesia en Apocalipsis 2 creo que es Sardis, que es perseguida y el Señor la felicita. El documental se llama Ovejas en medio de lobos, volumen 2. Yo siempre les prometo dejárselas en el chat y voy a dejar de hacerlo porque no se los he cumplido, pero tengo que hacerlo. Entonces vamos a entrar un poco al plan de Dios para que podamos entender todo esto que sucede en el mundo y no nos alarmemos, sino que nuestra confianza esté puesta en Cristo y en lo que Él va a seguir haciendo. Créanme, miren, esto se va a poner bien fuerte, la situación en el mundo se puede poner muy dura. Quiero darles un parte de algo en lo que sí debemos estar alerta. Cuando, como ya hemos visto en Mateo, cuando ustedes vean que hay un hombre, que hay un hombre salido de una de estas naciones, que llega a establecer en medio de esas naciones de allá de Medio Oriente una paz y un tratado de paz que, mejor dicho, establezca completa tranquilidad allá en Medio Oriente y que tenga sus ideas anticristianas disimuladamente, cuando hay una persona que establezca toda esa paz, ahí sí, muchachos, pues no se alarmen, porque Pablo dice no se alarmen, pero ahí sí podemos estar a puertas de que nos queden 7 años de vida. Cuando eso pase, cuando veamos ese tercer templo en Jerusalén establecerse y a un hombre colocar paz y ser adorado y alabado por todas las naciones de la tierra como Salvador y que venga con toda esa filosofía de ir en contra de, no necesariamente de la religión cristiana, porque quiero también decir esto como a modo de introducción, pero que Dios ha venido poniendo mucho en mi corazón. Eh, a Satanás no tiene ningún problema necesariamente con negar a Cristo, ¿sí? Satanás puede hasta cierto punto decirte, mira, te presento un Jesús un 95% correcto. Y si tú no conoces a Cristo al 100%, ese Cristo del 95% realmente es un falso Cristo. Acuérdense que eh, los engaños, a diferencia de las mentiras, no sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre un engaño y una mentira. Una mentira es algo que es completamente falso. Un engaño es una verdad mezclada con mentira, que pues termina siendo una mentira en su totalidad, pero tiene su trampa porque está mezclada con algo de verdad. Pero la intención detrás de esa verdad es negativa, es maligna. Y quiero que entendamos desde ya que Satanás siempre ha operado así. Por ejemplo, él les dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén, si ustedes comen del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues ustedes llegarán a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Eso es verdad. De hecho, cuando ellos comen, el Señor, la Trinidad habla y dice, el ser humano ha llegado a ser como nosotros, conociendo el bien y el mal. Y efectivamente, llegamos a conocer el bien y el mal después de haber comido.
Entonces, eso era una verdad. El tema es que estaba mezclado con mentira. Les decía, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y viene con ese pequeñito veneno que hace que todo esté contaminado. ¿Saben? Es como tener un vaso de agua limpia al que le pones 4 gotas de veneno mortal. Tómate esa agua y verás que te mueres. Y Satanás siempre opera así. Por ejemplo, no, tampoco nos debería extrañar. A Jesús le dijo, bueno, pero ¿no está escrito acaso que si tú te tiras de este barranco, pues el Señor enviará a sus ángeles para rescatarte? Eso dice la Biblia. ¿Eso era mentira o es verdad? Eso es verdad. Pero el corazón, lo que había detrás de lo que Satanás estaba diciendo, era una trampa maligna. Y ahí Jesús le responde, esto está también escrito que no debes tentar al Señor tu Dios. Entonces, de hecho, en Mateo 24 nosotros tenemos también una advertencia que dice que muchos serán engañados. Muchos serán engañados. Una señal de que se acerca el fin también es que muchas personas van a ser engañadas. Y esto es una advertencia que yo siempre les hago. La manera en la cual yo me protejo del engaño no es conociéndome el engaño de manera definitiva, sino es estando tan seguro y estando tan cerca de lo que es verdadero que yo sepa que todo lo que sea mínimamente cambiado de lo verdadero no lo voy a recibir, no lo voy a aceptar. Perdónenme que siempre me vaya por las ramas, pero capaz yo siempre confío en que el Señor a ustedes les esté hablando a través de esto, aunque no entremos en materia directamente. Hay una parte muy interesante, creo que es en el libro de los Gálatas, en el que Pablo dice, le dice a los Gálatas y los exhorta, de alguna forma les llama la atención, y les dice que se ve sorprendido en por qué o cómo es que los Gálatas se vieron persuadidos a recibir un evangelio diferente. Es decir, fíjense que Pablo no está hablando de, no, es que no los alejaron plenamente del evangelio, no, él está hablando de una variante del evangelio. De hecho, hay otra parte que no recuerdo, acá estoy tratando de buscar el versículo, que dice que también fueron engañados por otro Cristo, otro Jesús diferente. Entonces, también debemos entender eso, que Satanás no necesariamente quiere a nosotros quitarnos a Jesús del panorama, pero vendernos un Jesús que no es realmente el Jesús que está en la Biblia, el que vive, el que viene y el que reina, el verdadero Cristo. De hecho, Jesús mismo advierte, una señal del fin de los tiempos es que vendrán falsos Cristos. Entonces, incluso eso los vemos hoy en día. Si hoy nosotros nos dejamos persuadir por muchas iglesias que venden un Jesús que te dice, bueno, tú nunca vas a sufrir, todo te va a ir súper bien, vas a ser millonario, yo lo único que quiero es darte un montón de dinero. Eso es un falso Cristo, porque eso no es lo que realmente Cristo dice. Cristo dice en su palabra, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos, chicos? A que este tiempo, más que, bueno, siempre ha sido importante, pero esta generación, como que siento de parte de Dios un celo importante a que busquemos conocer la verdad, a que vayamos en oración y digamos, Señor, queremos recibir a plenitud lo que tú tienes en este libro para nosotros. ¿Qué es lo que tú dices realmente? Queremos conocerte de verdad. Queremos conocerte sin velo y esa es parte de la razón por la cual también vemos y estudiamos lo que Apocalipsis dice. Entonces, bueno, no me acuerdo ni en qué versículo quedamos. Creo que quedamos apenas como en el 3 o en el 5. Me acuerdo que hablamos un poco de Babilonia la Grande, madre de todas las rameras y obscenidades del mundo, que hablamos de que siempre que la Biblia habla acerca de Babilonia no se refiere solamente como una ciudad en específico, sino a un sistema mundial que ya está establecido. Obviamente, yo creo que proféticamente hablando, cuando nos vayamos acercando, este tema de Babilonia la Grande va a ser como un sistema mundial. De hecho, creo que aquí está muy claro que el anticristo establecerá. No me extrañaría que incluso utilice hasta el mismo nombre. Y también puede ser seguramente una ciudad, un lugar, una ciudad específica en Medio Oriente, que recolecte todos los perfumes costosos, todas las joyas, el oro, que permita en ella obscenidades, que personas tengan, mejor dicho, poligamia, un montón de desórdenes, porque el Señor nos habla acerca de eso, de que era como una mujer seductora que estaba sobre la bestia y sabemos que la bestia es el anticristo. Entonces, como que lo que va a venir para el mundo es este hombre que va a gobernar durante 7 años, específicamente de manera más fuerte 3 años y medio, los últimos 3 años y medio,
y que va a gobernar desde una fachada de Babilonia la Grande. Una mujer, o bueno, una ciudad representada en una mujer seductora, que dice, miren el versículo 6 estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús, y me quedé mirándola totalmente asombrado. Quiero que entendamos qué nivel de persecución quiere establecer el anticristo para la iglesia, para que Juan vea este símbolo de Babilonia la Grande y diga, no es solamente que bebe de la sangre de los santos, está embriagada. O sea, ha tomado tanto de la sangre de la iglesia y de la sangre de Israel que está ya borracha. Entonces estamos hablando de que en esos últimos 3 años y medio el tema de la persecución va a ser muy fuerte y al mismo tiempo estamos viendo y hemos visto nosotros que el nivel de avivamiento para la iglesia va a ser algo brutalmente tremendo. Entonces, muy fuerte esto, dice, embriagada de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús, están hablando de nosotros. Y miren cómo sigue acá el versículo. Dice, ¿por qué te asombras tanto? Preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. Aquí, chicos, necesito mi tablet porque nos vamos a poner profundos. Nos vamos a poner profundos. Quiero explicarles algo tal cual lo recibí. No es, o sea, no digo que ya sea la interpretación absolutamente definitiva, pero me pareció muy interesante como es interpretada y la verdad no sé, hoy sí, a diferencia de otros días, no sé por qué, pero siento en mi corazón compartirles de esto. No sé si hoy es que están los que tenían que recibir esto, entonces bueno, gloria a Dios. Entonces vamos con un poco más de profundidad, ¿listo? Espero que no los pierda. Ya voy a tratar de cómo conectarles con todo. Acuérdense que yo también estoy aprendiendo, entonces si algo no lo sabemos, le preguntamos al Espíritu Santo y Él es el que lo sabe y lo oramos y sabemos que el Señor es quien nos va a mostrar. Entonces, me voy a conectar acá un momento desde la tablet porque quiero explicarles este pasaje con profundidad. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a compartir acá pantalla desde la tablet. Bien. Y vamos a pasar aquí. Ahora no. Hagámoslo acá, la línea de tiempo del regreso de Cristo. Listo. Aquí está perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿cierto? A ver si la puedo rotar. Yo creo que me sirve más rotarla. Listo. Listo. Ah, miren. Ah, no, sí, sí, sí. Sí estoy compartiendo pantalla. Listo. Entonces, espérense porque yo creo que voy a dejar de compartir en este y vamos a abrir acá la Biblia para poder estudiar. Entonces, Apocalipsis 17, ¿no? Vamos a ver un poco de profundidad. Yo les dije, hoy nos vamos a poner un poquito más profundos y no sé, hoy sí siento el fluir de ponernos más profundos con esto. Entonces, quiero que alguien me lea esto y lo vamos a explicar ya bien, bien, bien chévere. Aunque, ¿saben qué? Creo que voy a abrir esta otra porque acá es donde tenemos explicación de las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Alguno tiene dudas de qué es la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Alguno que no sepa qué significa la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? Sofi, Lisette, Juliana, Gabriel, bueno, un montón. Tati, No sé. Cristi, todos, listo. Entonces, espere, vamos a poner este fundamento rápido. Esto ya lo habíamos revisado antes, y si no se han visto las grabaciones, lo vamos a explicar. Entonces, las 7 cabezas de esta, bueno, primero que nada, hay una bestia. La Biblia habla acerca de la bestia, una bestia. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. Está la bestia. La bestia, por lo que el propio Apocalipsis no va a profundizar en dónde están esos versículos, porque ya eso estaba ahí antes, entonces cualquier cosa lo leemos después o ven la grabación. Por ahora les pido como que lo tengamos ahí y si quieren profundizamos después. Voy a ir explicando sin citar necesariamente todos los versículos. Entonces la bestia, conforme a nosotros nos dice la Biblia, tanto en Apocalipsis como Daniel, es un hombre, el anticristo, que es colocado por lo que Apocalipsis llama el dragón, que el propio Apocalipsis nos va a explicar, nos va a decir a nosotros que el dragón es, quedó mal colocado,
que el dragón es Satanás. De hecho, eso sí lo dice así de manera súper directa. Entonces tenemos tres personajes principales. No los voy a reescribir, ustedes lo tienen ahí en pantalla. Primero está el dragón. Apocalipsis nos habla del dragón, que es Satanás, que trató de matar al hijo de la mujer en Apocalipsis 12, que es un resumen del Evangelio, Cristo. Tenemos a la bestia, que es el anticristo, este gobernante, este líder poderoso. Y tenemos por otra parte al falso profeta, que es como una especie de patrocinador religioso del imperio del anticristo que recibió ese imperio porque Satanás le ha entregado todo a la bestia. ¿Listo? Entonces, como que en este punto todo se centraliza en la bestia. Y habíamos visto que esto es como una especie de trinidad, pero inversa, satánica. O sea, el dragón representa a Satanás, que es el opuesto a Dios Padre. La bestia representa al anticristo, que su propio nombre lo dice, es el anticristo. Y está el falso profeta, que es el espíritu del anticristo, que básicamente es como el Espíritu Santo, pero al revés. O sea, entonces, yo creo que esto ya se los dije antes. Satanás no se inventa las cosas, simplemente falsifica lo que Dios se inventa. Dios sí es el que es creativo. Satanás lo que hace es distorsionar. Entonces, ténganlo en cuenta para todo. Satanás, perdón, Dios se inventa el sexo, Satanás se inventa pornografía, Satanás se inventa fornicación, Satanás se inventa homosexualismo, Satanás inventa todo lo que distorsiona lo que Dios realmente crea. Entonces Dios inventa y Dios crea algo, se inventa sonar loco. Dios crea algo, Satanás lo que busca es distorsionarlo. Entonces, sí, ténganlo siempre presente. Lo que el enemigo hace es distorsionar. El Padre le dice a Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús se va al desierto y lo primero que escucha de Satanás es, ¿con que eres el Hijo de Dios? Sí, no, o sea, no se inventa nada. Lo único que hace es distorsionar lo que Dios habla. Entonces, ténganlo muy presente. Si Dios te ha dicho en tu vida, tú eres un amado de Dios, mira, Satanás no te va a decir, Dios te odia. No. Satanás te va a decir, se supone que tú eres un amado de Dios y si tú eres un amado de Dios, ¿tú crees que tiene sentido que te pase esto? ¿Será que es que sí eres amado? Saben, como que tenemos que entender que el enemigo no es, de hecho, la Biblia misma dice que él es muy astuto. Entonces lo que va a llegar es a simplemente distorsionar, disolver lo que Dios te ha dicho. Entonces, si Dios te dice a ti, por ejemplo, esto me ha pasado a mí, mi nombre significa justicia a Dios. Dios me ha dicho, tú eres justo delante de mis ojos. Y Satanás dice, bueno, si tú eres justo delante de los ojos de Dios, entonces tienes que cumplir con todos sus mandamientos. Y si fallas, uy, ¿realmente lo eres? ¿Saben? Como que distorsiona lo que Dios realmente establece como justicia. Porque ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Entonces él llega y dice, "Mm, pero si la justicia de Dios ¿no te parece que tú tienes que portarte, y si no te estás portando tan bien, ¿será que sí lo eres? ¿Sabes? Como, no voy a profundizar ahí, pero quiero que lo tengamos en cuenta, como Satanás llegas a cuestionar y distorsionar lo que Dios ya ha hablado. Entonces, bueno, la bestia. Vamos a centrarnos en la bestia, porque es como el personaje, por así decirlo, principal que vamos a ver en estos futuros años. También vamos a ver al falso profeta, pero igual quiero que sepan que la misma Biblia dice que el falso profeta se va a encargar es de exaltar a la bestia. O sea, de decirle a todas las naciones y a todo el mundo, o sea, este es el elegido que ustedes estaban esperando para gobernar. O sea, mírenlo a él, miren cómo él establece un montón de orden mundial, miren cómo potencia economía, mírenlo, y estableció paz en Medio Oriente. A él tienen que adorarlo y desviar la atención de Cristo. Entonces, bestia de siete cuernos. Acá vamos para todos los que no sabían que era el tema de los siete cuernos. Los siete cuernos o las siete cabezas más bien, porque perdón, son 10 cuernos y siete cabezas, representan 10 imperios. Los que ya se lo sepan deben estar cansados de que lo repita, voy a pasar por encima. Han habido siete imperios a lo largo de la historia que están caracterizados por perseguir al pueblo de Dios. De acá para arriba, el pueblo de Dios es Israel, entonces todos estos imperios lo que hacen es perseguir a Israel. Y de aquí para abajo, el pueblo de Dios es la iglesia, entonces todo lo que hacen estos dos imperios es perseguir a la iglesia. ¿Listo? Entonces tenemos a Egipto en Éxodo, el imperio de Siria en Segunda Reyes 17, Babilonia en Jeremías, Ezequiel y Daniel también. El imperio medo-persa que persiguió al pueblo de Israel durante la época del libro de Esther, Esdras, Nehemías, cuando ellos quieren volver a construir las murallas y restablecer Israel.
Grecia, que es el periodo de tiempo en el que no tenemos como Biblia escrita, pero sí hay una profecía de Daniel que habla de eso, es un periodo previo al Nuevo Testamento. Roma, que de pronto es el que más conocemos, porque sabemos que en el Nuevo Testamento, pues Roma era el imperio romano el que estaba establecido y persiguió a la iglesia, metían a los cristianos a sus coliseos y los mataban a punta de colocarles animales salvajes. Y por último, el imperio otomano. ¿Por qué incluimos el imperio otomano? Que así fue, sucedió en los últimos 500 o 400 años. ¿Por qué el imperio otomano? Porque el imperio otomano y todos estos, digamos, imperios tienen una característica. Siempre han tenido como objetivo en algún punto de sus imperios destruir Jerusalén o acabar con Israel. Entonces Roma, por ejemplo, destruye ese templo. Ustedes se acuerdan que de hecho Jesús se reúne con sus discípulos y sus discípulos le dicen, Maestro, mira este templo increíble y maravilloso. Y lo que Jesús les dice es, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Pues bueno, la palabra de Jesús se cumple claramente y eso fue lo que los discípulos vieron. No quedó piedra sobre piedra. De hecho, si ustedes hoy ven, lo único que quedó de eso fue esto, que de pronto muchos sí lo habrán visto. Em, A mí me encanta que en Basi tienen como gente que gestiona todo el tema de mostrar imágenes, pero yo no lo tengo, entonces me toca aquí que me tengan la paciencia de que me meta y busque. Quiero explicarles algo y espero estarlo explicando bien y si me equivoco no me maten. Lo explicaré bien cuando lo termine de entender. El motivo por el cual las piedras más grandes, ustedes no sé si notan que este es lo único que queda de la parte del templo, que es la parte exterior. Esto hoy día es Jerusalén. No sé si ustedes notan que las piedras de abajo son más grandes que las de arriba y las de arriba son más pequeñitas. ¿Sí lo notan? La razón por la que esto pasa es porque las piedras de abajo son más antiguas. En su momento lo que sucedió es que de verdad cuando el Imperio Romano llegó, acabó con todo. Ese lugar fue completamente destruido. De hecho, un dato curioso también, el Imperio Romano es el que se encarga de, incluso por burla a Israel, por atacar directamente a Israel desde una manera más profunda, el emperador lo que hace es entregarle ese sitio a extranjeros y lo nombra como uno de los históricos enemigos de Israel, como burla de ellos, que es Filistea. Otro dato curioso, Filistea es un nombre que a lo largo de estos últimos 2000 años ha cambiado un montón y al día de hoy ha cambiado de nombre de Filistea a Palestina, que de pronto es el nombre que ustedes más han escuchado. Pero pues de pronto como para que tengamos un poco de contexto de historia, ese territorio llamado pues todo lo que hay en Jerusalén y lo que Dios le promete y la forma en la que se extiende el reino de Israel a lo largo del reinado de Salomón, digamos que es el más cercano a lo que realmente Cristo va a llegar a conquistar. Y eso Dios siempre lo ha entregado a su propio pueblo. ¿Por qué? Vuelvo a hacer esta aclaración. Yo no es que sea pro Israel en el sentido político, simplemente soy pro Biblia y según la Biblia, Dios hizo eso como una promesa en Génesis, creo que es 13:14, a su amigo Abraham, porque Abraham decidió confiar en Dios. Y le dijo, por haber confiado en mí, hasta el punto en el que has confiado, te prometo tres cosas. Una descendencia, una nación y un territorio. Una descendencia, una nación y un territorio. Una descendencia, Isaac, una nación, Israel, un territorio, Jerusalén y todo lo que hay alrededor. ¿Y cuántos acá saben que el Señor cumple sus promesas? De hecho, en Romanos, lo leímos la vez pasada, Romanos 11, 9, 10 y 11, sobre todo en el 11, va a hablar de que Dios no ha acabado con sus promesas a Israel. De hecho, si ustedes se ponen a revisar, los discípulos tenían mucha expectativa de esto. De hecho, todo el mundo, todo el mundo tenía un montón la expectativa de que cuando Jesús vino acá, fuera quien derrocara al imperio romano y estableciera el reinado de Israel, porque es la promesa que Dios siempre les ha hecho a ellos, no por ellos. De hecho, todo el tiempo la Biblia aclara que Israel no se puede olvidar que no es por su propia justicia, sino que al contrario, es un pueblo terco y rebelde y lo que Dios está haciendo es mostrar su gracia a través de, y su misericordia a través de escoger al pueblo más pequeño, incluso quizás a los que muchas veces son más desobedientes y establecer cómo Él es fiel
a través de permanecer fiel a sus promesas a ellos. Ahora, eso no quita que Dios sea justo y también sabemos que para que esa promesa termine cumpliéndose y Cristo venga, la nación de Israel va a ser prácticamente acabada por completo. De hecho, la Biblia siempre habla de que habrá un remanente. Y un remanente de Israel, sabemos por Apocalipsis que habla de 144.000. Bueno, hoy en día Israel son 8 millones de personas. ¿Qué tiene que pasar para que de 8 millones de personas pasemos a 144.000? O sea, quiero que entendamos que no es como que Dios diga, ay, yo a Israel le perdono todos sus pecados y no pasa absolutamente nada. No, de hecho, toda esta gran tribulación va para ablandar el corazón de Israel. Incluso Jesús mismo dice y les dice a los israelitas y a los fariseos, ustedes no me volverán a ver hasta que no digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y también la Biblia misma habla en Apocalipsis de que cuando Cristo regrese, hay un versículo que explícitamente dice, verán al que traspasaron y harán lamentaciones por él. O sea, yo no sé, tengo en mi corazón que seguramente los judíos de pronto ortodoxos que queden en ese momento, cuando vean que es Cristo el que viene en las nubes, van a tener un lamento desgarrador. No puede ser que aquel que perseguimos, que estos que estábamos matando, no puede ser que ese hombre y ese nombre que blasfemamos todo ese tiempo realmente sí era el escogido de Dios para salvar nuestro pueblo y lo rechazamos. Es más, nosotros mismos lo crucificamos. Y dice que harán gran lamentación. O sea, Dios no exime el pecado de Israel. Dios no exime el pecado de nadie. Sí, sí, de hecho, también te lo digo a ti que me estás escuchando. Dios no exime tu pecado. Tu pecado recibió su justo pago, pero adivina quién tuvo que derramar cada gota de sangre por el pecado que tú cometes. Fue Cristo. Otra cosa es que Dios no te lo impugna a ti, pero Dios no exime el pecado, Dios no eximió nuestros pecados en el sentido de que simplemente los ignoró, sino que esa justicia que merecían los pecados que nosotros cometimos y que incluso cometemos o lleguemos a cometer, tiene su justo pago, es en la sangre de Cristo. El Señor es perfectamente amoroso, pero es perfectamente justo. Entonces, si tú o yo hoy tenemos el derecho de entrar al trono de Dios, de alabar, de estar, de siquiera tener la posibilidad de pisar su reino, ni se te ocurra jamás pensar que es por algo que tú ganaste o hiciste por voluntad propia o por mérito tuyo. Ha sido porque hubo un hombre que te dijo en ese momento, yo soy capaz de ir a la cruz y soportar el castigo que merecen los pecados de esa persona porque lo amo. Por eso es que yo no me voy a cansar de decirles esto, que yo creo que nosotros no somos conscientes de lo profundo que va a ser que cuando estemos delante del trono de Dios gritemos, solo el Cordero es digno. O sea, nos vamos a dar cuenta de que en serio nadie, o sea, nadie, como Juan en el Apocalipsis 5, o sea, nadie podía entrar al cielo, nadie puede hablar con Dios, o sea, Dios es tan supremamente santo, nadie puede hablar con Dios, nadie puede escuchar la voz de Dios, ningún ser humano es digno de eso. Lo único y nuestra única esperanza, y tengan esto muy claro porque es que aquí voy un poco con lo que también quiero, a lo que quiero llegar. Nuestra única esperanza es Jesús de Nazaret que vino, murió, crucificado, resucitó, ascendió y pronto va a volver. ¿Quieres que te resuma el evangelio que tú tienes que permanecer firme hasta el final? Es este. El Cristo, Dios mismo, bajó, se hizo carne, vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y pronto va a volver. Ese es el Evangelio. Esa es nuestra esperanza, eso es nuestra tarjeta de acceso al reino de los cielos, ninguna otra cosa. Eso es lo que te da a ti derecho a recibir el Espíritu Santo, es lo que hace que tus oraciones sean escuchadas, es lo que te da limpieza de conciencia, o sea, todo es Cristo. Quiero que tengamos eso muy presente. Entonces, para que como nos acompañemos un poco más hacia dónde, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Yo me siento fluyendo. Aquí entonces nosotros tenemos este lugar que es lo último que queda. Yo no sé si ustedes habrán visto imágenes, pero es común que los judíos que quedan ahorita, bueno, este es mi ley, pero es, es común que los judíos que estén hasta ahorita, lo que hacen es ellos como, es que esto es, oh, hermanos, lo que aquí me quedaría hablando, esto es demasiado profundo. Qué tremendo es saber que nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo que se encontraba, es que no sé si hay una imagen donde se pueda ver,
Esta imagen está muy buena, esta imagen está buenísima, esta imagen está buenísima. Por la zona cercana donde está aquí ubicado el Domo de la Roca, es más o menos, incluso un poquito más allá. No sé si puedo acá de pronto sacarle captura para escribir en pantalla y mostrarles. Sobre esta parte que queda un poquito más hacia acá, más hacia allá incluso, quedaba lo que es el lugar santísimo, que en el Antiguo Testamento era el lugar en donde se encontraba la presencia de Dios. El pueblo de Israel hoy en día hacen oraciones y súplicas en este punto, porque esto es lo más cercano que ellos tienen de este lugar más hacia acá, que era donde ellos tenían y tienen la expectativa de que estuviese la presencia de Dios. Quiero que sepas que mientras ellos están viviendo esto, nosotros ahora tenemos la revelación de que el Señor no está en estos muros, no está en este sitio, no está en ningún lugar físico hecho por hombres, sino que Él ahora habita en nuestros corazones. Y tú no te imaginas el nivel de reverencia, honra y de anhelo y respeto que un judío tiene por este muro de acá, que es completamente distante al lugar donde siquiera ellos tuviesen la expectativa de encontrar la presencia de Dios. Y hoy en día nosotros no tenemos solo acceso a este lugar físico, tenemos acceso a que aquí en nuestra habitación, este lugar que era el lugar santísimo, donde nadie, absolutamente nadie, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, nosotros podemos entrar a ese lugar en oración cerrando la puerta de nuestra habitación. O sea, yo no sé si de pronto aquí quien haya leído el Antiguo Testamento entiende la emoción con la que yo les transmito esto, pero es como o sea, tomémonos muy claro, digamos, Cristian menciona, claro, es idolatría, pero a lo que de pronto quiero que vayamos es cómo está el corazón de un judío que viene acá con suma reverencia y expectativa de estar siquiera lejos, y qué tanto nosotros estamos valorando que nosotros tenemos acceso a estar plenamente cerca de su presencia. No me estoy refiriendo, chicos, a que acá se vuelvan religiosos. Quiero como que entiendan el valor y el peso de que Dios a nosotros nos dé acceso a esto. O sea, cuando, Mari, no sé si puedes silenciar tu micrófono. Cuando la Biblia habla de que lo que Dios quiere hacer con los gentiles es provocar a los judíos a hacerlo, de verdad es algo muy serio. Entonces, bueno, voy a dejarlos ahí para que tuvieran un poquito más de visual. Miren, esta imagen también está buenísima, pero creo que me gusta un poquito más la que se ve desde arriba. Esa congregación tremenda de judíos que tienen la expectativa de presentar sus oraciones en esa roca y no saben que hoy el Señor ya no se encuentra allí. Volvamos a nuestros apuntes, que no voy a avanzar nunca. Entonces, la bestia tiene 7 cabezas. Esas 7 cabezas son esos imperios que ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, el otomano. ¿Por qué el otomano? Porque el otomano es el imperio, pues, islámico, que de hecho estableció muchas cosas. No sé si detenerme acá quedando, hablándoles acerca de, por ejemplo, como un sultán voluntariamente para oponerse a las profecías de que el Mesías, que esto se los mencioné en Apocalipsis 11. Hay una profecía en Zacarías que dice que el Mesías de los judíos iba a entrar por la puerta oriental. Vamos con más imágenes. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta poner imágenes. A mí me encanta. Eh, yo esto también se los he dicho antes, pero es que cuando yo descubrí esto es brutal. Una profecía de que por la puerta oriental iba a entrar el Mesías. De hecho, se cree que, creo que de hecho por esta puerta entró Cristo cuando entró al templo para ser juzgado por el Sanedrín. Pues resulta que hay dos profecías. La primera, que el Mesías judío no puede tocar muertos por el voto de nazarenos. Los nazarenos no tocan muertos. Y segundo, que iba a pasar por estas puertas. Pues existió un sultán de este imperio que voluntariamente, por ir a favor del Islam, se quiso contradecir directamente en contra de las profecías de los judíos y dijo, con que está escrito que el Mesías judío va a entrar por esta puerta, pues la voy a cerrar. Y esta puerta está cerrada y te voy a decir una cosa, va a permanecer cerrada hasta que llegue un hombre del cielo a hacer temblar la tierra y abrir esta puerta con un terremoto cuando sus pies toquen la tierra. Y hay otra profecía de que no podía tocar muertos. Pues adivinen qué se le ocurrió a este hombre. Colocar un cementerio entre el Monte de los Olivos. Bueno, no ocupa todo ese espacio, pero entre el Monte de los Olivos
o antes de la entrada de la puerta para evitar, como para contradecir directamente que el Mesías judío pudiese entrar por acá, lo que no sabe, no sé si sabe o no, igual Satanás no puede impedir las profecías por mucho que quieran, es que cuando Cristo toque el Monte de los Olivos, la tierra se va a abrir en dos y este cementerio seguramente no va a existir porque va a haber un temblor tal que la tierra se va a abrir y el Señor entrará por esa puerta y acabará el anticristo que seguramente va a estar sentado en el trono del templo de Jerusalén. Entonces, ¿por qué decimos que el Imperio Otomano? Primero, porque yo no sé si ustedes saben, pero ahora que está ya más popularizado, eh, Hamunei, creo que es el nombre de él, no sé si ustedes me corrigen, el mandatario de Irán que recientemente asesinaron pertenece a los chiitas, que son una sección del Islam un poco más radical, o bueno, bastante más radical que interpretada en el Corán, que los judíos y los cristianos tienen que ser completamente acabados porque son, por así decirlo, impuros para el Islam. Entonces, pues parte de que ahorita haya una guerra allá en Oriente Medio y que Trump y Netanyahu, Israel estén tan obsesionados con acabar esas bodegas y esas plantas nucleares que tiene Irán, es porque esto no es un secreto para nadie, por favor, o sea, voy a de pronto hacer una distinción. Quizás sí, lo de Palestina puede ser un poquito diferente, pero cuando hablamos de Irán estamos hablando de una nación que curiosamente, subterráneamente Dios la está invadiendo con la iglesia clandestina, pero políticamente hablando tiene directamente llamado si quieren construir algo que se llama el califato, que es una confederación de naciones que planean acabar con todo lo que sea civilización occidental y con Israel. O sea, literalmente ustedes ven videos de esa gente congregada y es puramente satánico. O sea, literalmente gritan muerte a América y muerte a Israel. O sea, es un odio completo a todo lo que es Occidente y represente la cristiandad y a Israel específicamente. Entonces, como que este imperio se ha caracterizado justamente por esto. Vamos a dejar ahí y podemos ir profundizando. Cuando yo vaya aprendiendo más, les iré trayendo un poquito más. De hecho, un dato curioso, las naciones justamente esas naciones islámicas, yo no sé si ustedes sabían, pero en el 48, cuando Israel es constituido como nación después de 2000 años, que eso es un milagro, quiero que sepan que creo que no sé qué estadísticamente, creo que son unos 150 a 300 años después de que una nación deja de existir, o bueno, sí, como que sacan y expulsan a las personas de ese territorio, más o menos unos 150 años después, lo lógico es que esa nación y ese dialecto y esa cultura desaparezca por completo. Yo no sé a qué otra cosa llamar milagro, que después de 2000 años de no estar ocupando su territorio, de no estar llevando a cabo sus tradiciones culturales más básicas y de no estar necesariamente practicando su propia lengua, 2000 años después de ser expulsados de su tierra, una nación resurja de las cenizas. Eso no tiene absolutos. En la historia de la humanidad se ha visto que ninguna otra nación le pase lo que a Israel le pasa. O sea, ninguna otra nación de la historia le ha pasado eso. Es un milagro absoluto que hoy en día haya un país en Medio Oriente que se llame Israel. O sea, es un absoluto milagro. Que después de tanto tiempo, en 1948, las Naciones Unidas constituyen a Israel como nación, compartiendo lugar con, creo que Cisjordania. Quiero que sepan que cuando eso se estableció, ustedes pueden profundizar y verificar todo esto, se desarrolla una guerra en la cual se alían, si no estoy mal, creo que son unas 7 naciones que quedan alrededor. Si ustedes miran Israel, vamos a ver un mapa rápido. Mm, mapa de Medio Oriente. Si ustedes miran Israel, aquí está. Chicos, o sea, por favor, estamos hablando de, a ver acá si puedo tomar la captura de pantalla y escribir en pantalla. Miren, estamos hablando de esto, ¿sí? De hecho, incluso, voy a corregir. Cuando Israel se establece como nación, o sea, el territorio que ellos tenían era no sé, es que ni siquiera sé si lo pueden ver en pantalla, era algo súper pequeño. Y resulta pasando que Egipto,
Arabia, Jordania, Irak, Siria, Turquía, el Líbano. Naciones, Irán. Naciones se confabulan para acabar con Israel en una guerra. Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa, pero revisen la historia. Israel tenía un pedazo de tierra más pequeño. Se agarra con 7 naciones al tiempo y lo que termina sucediendo es que Israel expande su territorio. Eso no tiene sentido, pero absoluto, o sea, absolutamente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Creo que fue Egipto el primero que terminó apartándose de esa guerra, porque Israel la estaba ganando y lo que estaba pasando es que estaban ganando hasta más territorio. O sea, toda esta parte de acá que ustedes ven que es como frontera con Egipto, Israel la estaba ganando. Una nación que no llevaba más de 10 años de existencia. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido lo que pasa con Israel. No tiene que ver con que, o sea, quiero que entendamos que esto, pues básicamente la explicación es, el Señor tiene un plan con esa, no necesariamente, quiero que lo entiendan, con ese territorio, con esa nación, o sea, tiene una promesa que ha hecho y el Señor la va a cumplir, es así de sencillo. Ahora, también igual les digo, para que no piensen que es que, bueno, Daniel solo habla de que Israel, Israel. Quiero que sepan también que en Isaías, creo que es 19, está escrito de una restauración brutal de la tierra de Egipto y de todas estas naciones. Y el plan último de Dios es que a través de Cristo, todas estas naciones terminen siendo restauradas. De hecho, en Cristo va a haber una reconciliación entre Ismael e Isaac, que fueron los dos hijos de Abraham, que separan a todas estas naciones, que todas estas son pues naciones islámicas y Israel. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo en Egipto hay una iglesia clamando porque su Mesías es un hombre judío, y eso es una locura. En Irán, una iglesia que está lista para recibir a judíos y ayudarlos solo por el hecho de que el Mesías que salvó sus vidas es un hombre judío llamado Jesús. O sea, en Cristo hay restauración de absolutamente todo. De hecho, creo que es en Efesios sí, creo que es en Efesios, Pablo nos va a decir a nosotros que Cristo lo que hizo fue derribar el muro que separaba judíos de gentiles y Gálatas nos va a decir que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, sino que todos en Cristo somos uno. O sea, Cristo lo que hace es unir todas las naciones, pero todo este plan se va a desarrollar y es parte del plan del Señor que, pues, que se den todas estas cosas. Entonces, para ponernos un poco en contexto de porque vemos que este imperio otomano pues es ese como último gran imperio que persiguió de manera más directa el territorio de Jerusalén y a Israel, y persigue también a la iglesia y persigue también a Israel. Es como el común denominador de todos estos, ¿no? Egipto persiguió a Israel, Siria persiguió a Israel, Babilonia los esclavizó, los medios persas lo hicieron, Grecia lo hizo, Roma persiguió a la iglesia y el Imperio Otomano persigue a ambos, a Israel y a la Iglesia, y bueno, Roma también. Entonces, vamos aquí a este versículo que va a terminar siendo el versículo que leamos en toda la noche. Dice lo siguiente, el ángel le va a explicar a Juan, ¿no? Entonces, pongámonos acá. Entonces, la bestia que viste, ¿quién es la bestia? El anticristo. El anticristo. Muy bien. Entonces, el ángel le va a decir a Juan, la bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Ustedes deben estar pensando, ¿qué? Y yo me acuerdo que la primera vez que yo leí, yo también dije, ¿qué? Vamos a seguir leyendo. Y dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Esta frase significa, Juan, esto es un misterio que de pronto tú ahorita no vas a entender, pero va a llegar un tiempo en el futuro en el que la generación que va a ver estas cosas, el entendimiento va a ser desbloqueado y ellos van a poder comprenderlas. Entonces, aquí hay un misterio. Si esto no se entiende a simple vista, es lo que el ángel está diciendo. Las 7 bestias no solamente son 7 imperios, sino las 7 bestias, perdón, las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno es
y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y ya no existe es el octavo rey y es uno de los siete y va a la destrucción. Acabo de botarles un trabalenguas tremendo, ¿sí? Acabo de botarles el trabalenguas de la vida, pero vamos a desmenuzarlo un poquito. Entonces, vamos a ubicarnos acá. Nos dice que hay una bestia que tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuernos. ¿Vamos hasta ahí todos? Que es como una representación del imperio del anticristo. Entonces tenemos Egipto, tenemos Siria. Ay, voy a ver si los puedo como separar un poquito más, que este acá me quedó como muy pegado. Ahí. Entonces, Egipto, Siria. Tenemos después a Babilonia y Medos persas. Entonces, Babilonia. Eh, Medo Persia. Tenemos después Grecia. Uy, esa G quedó horrible. Espérenme. Grecia. Tenemos a Roma. Y tenemos este de acá. Entonces, ¿qué nos dice al principio? La bestia que viste era y ya no existe. Entonces, nos habla acerca de que este imperio del anticristo y este último cuerno era, pero ya no está. Nos está hablando de que es un imperio de estos siete que en algún momento fue, pero ya no es. Entonces, espérense un momento porque tenemos que ubicarnos acá bien. Espíritu Santo, ayúdame a recordar todo esto para que lo podamos entender súper bien. Dice, y está para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no sean escritos en la Biblia de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán a la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Entonces está hablando de que no está, por un tiempo deja de estar, pero luego va a volver. O sea, estaba, deja de estar y luego va a volver. Entonces dice, acá está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Acá los tenemos. También son siete reyes, o sea, entonces esto, espero que lo estén entendiendo. Si no, lo repaso y la próxima semana se los traigo otra vez desmenuzado. Entonces, yo me acuerdo que Andy cuando nos explicó esto, dijo que después de 7 años lo ha entendido mejor, 7 años que lleva dictando Apocalipsis y estudiando. Entonces, este es mi primer año, por favor, ténganme misericordia. ¿Sí? Cualquier cosa, todavía tengo la posibilidad de resolverlo. Entonces dice, también son siete reyes. Vamos a meternos en la mente de Juan. Este es Juan. ¿Listo? Pónganse ustedes en la mente de Juan. ¿Cuándo escribió Juan el Apocalipsis? ¿Cuándo lo escribió? ¿Quién sabe? ¿O cuándo recibió la Cuando, revelación? cuando estuvo en lo de la isla, Exacto, y en ese momento había ¿cuál imperio? el romano, Muy bien, entonces acá vamos a dibujar a Juan para que entendamos lo que el ángel le está diciendo, ¿sí? Entonces le dice, mira Juan, las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer y también son siete reyes, personas. Cinco han caído, Juan está aquí. ¿Qué le dice el ángel? Cinco imperios han caído, Grecia, Medos persas, Babilonia, Siria, Egipto. Cinco han caído. ¿Entendemos? ¿Ahí vamos bien? Cinco han caído. Uno es... Uy, no, voy a deshacer eso. Uno es, porque cuando Juan está escribiendo esto, acuérdense que este es Roma, y dice, y el otro aún no ha venido. ¿Estamos? Cuando venga, cuando venga este de acá, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Entonces, este imperio de acá, de hecho este también es el que cumple esas características. Yo no sé si ustedes sabían, pero este imperio, de ahí es donde sale la álgebra de Baldor, entonces
espectacular para los que les gustan las matemáticas. Este imperio vino, no había venido en ese momento, pero ahora vino. Nosotros estamos ubicados 2000 años después, entonces este imperio dice que no ha llegado y que cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. ¿Qué pasó con el Imperio Otomano? Efectivamente, permaneció un poco de tiempo, pero en este momento no está en vigencia. O sea, ahorita el Imperio Otomano no existe. Entonces, fue por un tiempo y ya no es. Dice, la bestia que era, pues espérense, vamos a hacer algo. Cada uno de estos no solamente es un monte, sino que la Biblia nos dice que es un rey, ¿no? Entonces, rey. Y ustedes acá le ponen los nombres que vemos en la Biblia. Listo. Entonces, tenemos 7 imperios. No se han perdido, si no se han perdido, espectacular. Si se perdieron, ténganme paciencia y se los vuelvo a traer la otra semana. Son 7 imperios. Juan está acá, en el Imperio Romano, pero no solamente son 7 imperios, sino que son 7 reyes. Dice, y la bestia que era y ya no existe, la bestia, el anticristo, es el octavo rey. Dice, y es uno de los 7 y va a la destrucción. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que el anticristo que está acá, que es el octavo rey, va a ser parte de uno de estos 7 de acá. ¿Ya entendimos un poquito más? Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es, Juan, cuando tú estás viendo esto, 5 imperios han caído, un imperio es, y hay un imperio que va a venir. Estos imperios al mismo tiempo son 7 reyes. Este último de acá sabemos que estuvo durante un poco tiempo y ya dejó de estar. Sin embargo, va a llegar uno que es el octavo, y este es la bestia. Bueno, pongámosle de una vez anticristo, que es el octavo rey que va a venir y hace parte de uno de los 7. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá entonces la palabra? Que este hombre de acá va a ser parte o va a representar a uno de estos 7 imperios que estuvieron en el pasado. Entonces hay gente que dice, ah, claro, el anticristo es entonces un papa porque viene del Imperio Romano. Digamos que yo tengo algunos motivos bíblicos para pensar que no están del todo así. De estos, la verdad, imperios, sinceramente no, pues ya cayeron, no, no veo como muy lógico que lo sea. Y el último que nos quedaría es este de acá, que estuvo un poco de tiempo, ya ahorita no es, pero será. Entonces, fíjense que acá este versículo que voy a resaltar en amarillo nos dice, se asombrarán a la bestia que era, ya no existe, pero al mismo tiempo va a venir. ¿Se entiende? Entonces está hablando de uno de esos grandes imperios que fue, que no es, pero que en algún punto va a volver. Entonces, aquí es donde se abre un poco más el tema de las interpretaciones. No recuerdo puntualmente, aquí sí honro a Andy, el man es un crack, se sabe todo, o sea, ese hombre ha leído un montón. No tengo tantas referencias, de pronto la próxima vez que leamos o estemos aquí se las traigo, de por qué es de lo más, el más lógico a pensar es que seguramente este hombre de acá sea este octavo rey, que es al mismo tiempo la bestia que era, que ya no es, pero que va a volver, y seguramente haga referencia a este imperio de aquí. Y si nosotros hacemos un breve análisis de la situación mundial actual y entendiendo cómo están las profecías, creo que solo hay un imperio que cumple con las características de que seguramente venga y pueda volver a establecerse, y de hecho es algo que están buscando y efectos de eso ya lo están viendo países de Europa. Y estoy hablando puntualmente del islámico. Alguno por ahí escribió Donald Trump. ¿Por qué yo no pienso que sea Donald Trump?
no creo realmente para nada que sea Donald Trump, por mucho que él esté como tratando de establecer el tema del proyecto de plan en Gaza y no sé qué, no creo que sea él. Primero porque yo creo que se los dije la vez pasada, todos estos eventos se desarrollan es alrededor de Jerusalén y hablan acerca de imperios que puntualmente siempre tuvieron como en su misión principal acabar con el pueblo de Israel y conquistar Jerusalén. Si ustedes revisan el núcleo de lo que está en toda la agenda chiita de Islam, ellos buscan directamente ese objetivo. Desde el principio, desde que Israel fue establecida como nación en el 48, han buscado quitar completamente Israel, sacarlos de ahí, establecer ahí únicamente el, pues por así decirlo, un territorio netamente musulmán. Entonces, hoy en día Israel pues da la libertad, de hecho es una de las razones por las cuales el Domo de la Roca, que es un lugar sumamente sagrado para para los musulmanes, está ahí, es porque Israel brinda la libertad a que extranjeros, incluso pues musulmanes, puedan desarrollarse allí. Eso no pasa en países que son sumamente chiitas, como por ejemplo Irán. En Irán no existe esa libertad. Irán y países que se unen a esa agenda del califato islámico buscan directamente es acabar con Israel. De hecho, una de las profecías que más la gente suele aprenderse y saber es que Jesús dijo que cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabremos que ya estamos a las puertas de su regreso. ¿Qué quiere decir? Que lo que Cristo nos está profetizando de adelantado es que va a llegar un punto en el que el anticristo meta tanto ejército a Israel que va a llegar hasta el punto de rodear Jerusalén. Que es cuando Jesús en Mateo 24 les va a decir, todo el que esté en la azotea, corran, no miren para atrás, huyan a los montes, porque les aseguro que vendrá sobre ustedes tribulación como nunca ha habido y como nunca va a haber. Entonces, no sé si entendimos un poquito mejor a qué se refiere este versículo. El versículo 12 dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Entonces, lo que también acá la Biblia nos está diciendo es que este hombre no va a gobernar solo. Van a haber 10 naciones, esos reyes siempre representan naciones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Este hombre va a ser una autoridad tal que va a convencer a 10 naciones para que sean aliadas de él de manera absoluta. De hecho, dice acá, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Miren este versículo 14, que es de los versículos que a mí más me encantan. Dice, habla un poco de la batalla que va a pasar cuando Cristo regrese. Dice, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. O sea, desde acá el ángel nos va a decir, se va a armar una guerra súper fuerte cuando Cristo regrese. Van a ver el anticristo y 10 naciones confabuladas diciendo, hacemos la guerra contra Jesús, no queremos tener nada que ver con Él. Y em, la Biblia de una vez nos profetiza, Cristo va a volver y los va a vencer. Entonces, dice, también el ángel me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces está hablando acá de que en algún punto estos de acá van a traicionar a la gran ramera que en algún momento utilizaron como fachada. O sea, seguramente esa ciudad que se llame Babilonia van a sufrir consecuencias y entre ellos va a haber conflicto. Esto tampoco me parece tan loco. De hecho, yo sé que hay personas que no se inclinan tanto a pensar que va hacia la parte del Islam. Yo sí creo que es así y si ustedes ven, de hecho, ellos siempre también andan en guerra unos con otros. Mm, no sé si profundizar en esto después. Me vi un video que no sé si compartírselos y ponérselos a ver porque quiero que tengamos la madurez de entenderlo con plena sabiduría. Pero ustedes me dirán que les va a dar como más luz acerca de esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo vemos o qué hacemos? Quiero que lo tomen con sobriedad, por favor. Es un canal que me he visto, tiene hartas cositas interesantes, pero al mismo tiempo no quiero que lo tomen todo, o sea, estoy
Estoy haciendo la salvedad de que cuento con que son personas sobrias que no van a comer entero, como ya les he enseñado, y siempre vamos a procurar ir a la Biblia para solventar cualquier duda. Pero se los voy a compartir porque me pareció que está muy fuerte, muy fuerte. También quiero hacer una claridad muy directa, chicos. La manera más efectiva, bueno, no, no, ay, se los voy a decir así. Nuestra mayor arma en este tiempo, hasta que Cristo regrese, nuestra mayor arma es la predicación del Evangelio. Yo no creo que sea coincidencia que Jesús se esté presentando a tantísimos musulmanes a través de sueños. Quiero decirles una cosa, Dios ama a esos musulmanes. Dios ama a esa gente. Por eso se les revela, por eso en sueños se les aparece, por eso toca corazones, por eso muchos de ellos, de hecho incluso usan naciones como Irán, que son altamente islámicas, que nacieron en el Islam, y escoge allá a esas personas y las salva. Si hoy ustedes conocen un musulmán, ustedes tienen una misión, bueno, guiados por el Espíritu, predicarles acerca del Evangelio y orar por ellos porque el Señor los ama. Eso no quita, voy a ser claro en esto y enfático, que la mentira que ellos están creyendo es absolutamente satánica. Todo lo que, y esto primera de Juan es súper claro, todo lo que por piadoso que sea, porque es que también quiero explicarles y contarles, el Islam no es que diga, uy, que sean anti Jesús, no. Ellos no, si tú hablas con uno de ellos, ellos no te van a decir que odian a Jesús, al contrario, te van a decir que lo honran demasiado, van a decir que fue el profeta más admirado, y quiero que te des cuenta cómo Satanás opera detrás de esos engaños. Satanás es capaz de decir que Cristo es un hombre que sí hizo muchos milagros, fue un hombre que nació de una virgen, fue un hombre que fue sumamente ejemplar, maravilloso, increíble, pero, pero, que no es Dios hecho carne, que no murió en una cruz y que no resucitó. Y quiero que seamos muy claros en esto. Satanás te puede vender a Jesús. De resto, todo te lo vende súper bien. Desde que tú no creas que Él vino y es Dios encarnado, murió en una cruz por tus pecados y resucitó. Si tú no crees eso, Satanás está tranquilo. Tú de resto cree todo lo que quieras acerca de Jesús, admíralo, dale besitos en la frente, todo está súper bien desde que no creas el núcleo del Evangelio, que es que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hecho carne, el Verbo encarnado, que vino y murió por tus pecados y resucitó. Ese es el núcleo del Evangelio. Y Satanás está dispuesto a venderte todo desde que te pueda quitar a ti el núcleo del Evangelio. Por eso es que hoy soy tan enfático de decirles que todo lo que nosotros tenemos, todo se fundamenta en que ese Dios eterno tuvo tanto amor por nosotros que se hizo un hombre a través de Jesucristo de Nazaret, vino, habló de sí mismo, ser Dios hecho carne, le dijo a los fariseos antes de que Abraham fuera yo soy, vino y habló directamente, señalándose a sí mismo como que quien ve al Hijo ve al Padre. Todas estas cosas habló de sí mismo ser Dios y lo probó como muriendo en una cruz por nuestros pecados y resucitando. Ese es el Evangelio. Y que un día que ascendió al cielo y que un día va a volver. Entonces, el núcleo del Evangelio es lo que Satanás más ataca. Teniendo en claro eso, por favor les pido que en amor por sus amigos musulmanes, oren por ellos y pidan de sabiduría al Espíritu Santo para predicarles, para de alguna forma entregarles los que el Señor les ponga si los tienen alrededor. Yo realmente me gustaría, pero no soy experto en saber cómo predicar a musulmanes. Tenía un mentor que lo fue, falleció hace poco, Mauricio Moya. Dios bendiga su familia, las llevo mucho en el corazón. Yo no tengo mucho conocimiento de cómo predicarle a musulmanes, pero creo que sería muy interesante que podamos empezar a ver, bueno, Señor, entréganos estrategias para saber cómo hacerlo. Ahora, también les digo, creo que la forma en la que eso ha pasado siempre ha sido de manera muy sobrenatural. Por ahí he escuchado un par de testimonios, uno de los que más yo admiro y me encanta es de un hombre llamado Nabil Krishki, que fue un apologista cristiano que falleció de cáncer hace poco.
La manera en la que ese hombre conoció de Cristo siendo musulmán es una absoluta locura. Vino a Estados Unidos, bueno, tiene un testimonio muy hermoso, muy tremendo, sufrió persecución terrible, su familia lo rechazó, lo canceló completamente. Quiero también que entendamos esto, los musulmanes que hoy en día están conociendo de Cristo, es gente que se entrega a Cristo por completo, o sea, es gente que de verdad comprende cuando Jesús dijo que el que no me, el que cualquiera que venga en pos de mí debe aborrecer padre, madre, esposa, hijos, hijas y aún hasta su propia vida. Esa gente, esos musulmanes que dan su vida a Cristo es gente que lo entiende a plenitud. Porque una consecuencia directa de que tú, siendo de una familia musulmana, decidas aceptar a Jesucristo es que de una la familia te desconoce por completo. Básicamente te dicen, tú ya no eres mío. El testimonio de él se los voy a dejar también por el chat. Igual les voy a dejar el nombre. Si quieren, vengan, les voy compartiendo acá pantalla para que ustedes puedan ir viendo el video que les quiero mostrar. Y desde acá dejo de compartir. La sesión de hoy estuvo brutal, me encanta. Está siendo espectacular. No sé si todos estamos conectados con lo mismo. Espero que sí. Pero este es el nombre. Nabil Qureshi. No sé si está en español, yo recuerdo haberlo visto en inglés, voy a mirar si lo tenemos en español. Es este de acá, está en español. Muy bien, excelente, está en español, 52 minutos. Hermanas, yo me lo vi hace poco en un aeropuerto volviendo acá a la casa. Uf, es tremendo este hombre. Y obviamente él sí, pues sabe a plenitud cómo predicarle a los musulmanes. De hecho, él creo que incluso tiene un libro que se llama Buscando a la, Encontrando a Cristo. Brutal. Eh, bueno, no sé si está en español. Cualquier cosa igual, bueno, ahí trato de buscárselo y se los paso, ahí tienen el nombre. Un hombre que fue un tremendo apologista. Miren, acá está su libro, Buscando a la, Encontrando a Jesús. Tremendo. El momento en el que él se bautizó y bueno, aquí tienen como contenido de él. Es un hombre que la verdad lo llevo mucho en el corazón, es un hombre que yo sé, tengo mucho en mi espíritu, conoció a Cristo de una manera tremenda. Entonces, dicho esto, quiero mostrarles el video que vi, nuevamente apelando a que haya sobriedad. Y el título de por sí ya nos deja un poco más que ver. El título del video es Investiga el apocalipsis musulmán, es idéntico al cristiano, pero al revés. Me avisan si pueden ver, si escuchan. Voy a tratar de... Millones de cristianos esperan el día del ¿Se juicio escucha? final, pero millones de musulmanes también. El detalle es este: cuando pones las profecías lado a lado, el héroe de uno es el villano del otro. Hoy voy a mostrarte qué dice cada religión sobre el fin del mundo, pero para que entiendas el espejo que se forma, primero necesito mostrarte las dos caras, empezando por el cristianismo. Para entender el fin del mundo desde la perspectiva cristiana, tenemos que imaginar un reloj de cuenta regresiva que marca los últimos 7 años de la historia humana. Todo comienza cuando un líder político carismático y brillante aparece en la escena mundial, a quien la Biblia llama el anticristo o la bestia. Este no aparece dando miedo, al contrario, trae soluciones. Y es que según las escrituras, llegará un momento donde el planeta entero estará sumido bajo el caos más absoluto. Habrá un incremento de las guerras, el hambre y la destrucción en general. Y es en ese contexto de dolor global donde este gran líder hará su entrada. Su gran logro será firmar un pacto de paz de 7 años que involucra a Israel y a muchas naciones, logrando una estabilidad en la región que nadie más pudo conseguir. Durante la primera mitad de este periodo, unos 3 años y medio, el mundo vive una falsa paz y prosperidad bajo su gobierno. Pero justo a la mitad de estos 7 años, el líder se quitará la máscara, romperá el pacto de paz, entrando en el templo de Jerusalén y cometiendo lo que Jesús mismo llamó la abominación desoladora, que es lisa y llanamente declararse Dios a sí mismo y exigir adoración mundial. Aquí entra en juego su socio, el falso profeta, un líder religioso que hará milagros engañosos y que obliga a la humanidad a adorar al anticristo mediante un sistema de control económico, la famosa marca de la bestia de la que hablaremos más adelante. Esto desata los últimos 3 años y medio de su gobierno, de este pacto, conocidos
como la Gran Tribulación, el periodo más oscuro de la historia. Por un lado, el mundo sufre juicios divinos, desastres naturales, colapsos económicos, y por el otro, el anticristo comienza a perseguir brutalmente a los creyentes que se niegan a adorarlo. Pero todo culmina en la batalla de Armagedón. Allí, las naciones se reúnen para destruir lo que queda de Israel. El mundo está al borde de la Los 10 aniquilación reyes que total y vimos, es 10 justo en ese naciones. momento crítico donde ocurre el evento final, la segunda venida de Cristo. Ahora, esto no es un evento secreto. Jesús aparece visiblemente en el cielo con poder y gloria. Cuenta la Biblia que sus ojos son como llamas de fuego y que en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. El jinete destruye al anticristo y sus ejércitos e instaura un reino de 1000 años con verdadera paz en la tierra. Este es, amigos, el esquema cristiano a gran escala: una crisis global, un líder falso prometiendo paz, una era de persecución y desastre y un Mesías verdadero llegando al final para salvar el día. Veamos ahora la versión del Islam. El Islam tiene su propio cuerpo de profecías apocalípticas y no están solo en el Corán. La mayoría viene de los hadices, que son los dichos y hechos del profeta Mahoma registrados por sus compañeros. La escatología islámica divide las señales del fin en señales menores y señales mayores. Las señales menores son los indicadores de decadencia moral y social, pérdida del conocimiento religioso, aumento de la ignorancia, prevalencia del adulterio y del alcohol, incremento de los terremotos, derramamiento de sangre y cuestiones similares. Muchos musulmanes creen que estas señales ya se están cumpliendo hoy. Pero pasemos ahora a las señales mayores. La primera de ellas es la aparición del Mahdi, cuyo nombre significa el guiado o el bien encaminado. Él será un descendiente de Mahoma a través de su hija Fátima. Algunas ramas del Islam creen que ya nació y está oculto esperando el momento preciso para entrar en escena. Otros creen que aún no ha nacido, pero todos coinciden en que cuando aparezca, el mundo lo sabrá. Ahora, no te imagines a un líder pacifista. El Mahdi es un conquistador. Los hadices profetizan que liderará la Al-Malhama Al-Kubra, la gran batalla, una guerra masiva contra los romanos, que en la escatología islámica se interpretan como Occidente o la cristiandad europea. Tras esa victoria, el Mahdi cumplirá sus objetivos: unificar a la comunidad islámica, gobernar por 7 años, y aunque algunas tradiciones dicen que su reinado empieza en Damasco o Medina, su objetivo final pareciera ser establecer su capital en Jerusalén, reclamándola como el centro de la justicia divina. Pasamos ahora al segundo protagonista de la escatología islámica, Jesús. Sí, Jesús. El regreso de Jesús es una doctrina central en el Islam, pero su rol es muy diferente al del Jesús cristiano. Isa no es Dios, tampoco es el Hijo de Dios, es un profeta. Anoten esto: profeta que regresará para ayudar al Mahdi. Los hadices dicen que descenderá en el minarete blanco al este de Damasco, Siria, apoyado en 2 ángeles. Su misión es específica: buscará corregir a sus seguidores históricos, rompiendo en público la cruz, simbolizando el final del cristianismo como religión y declarando que él nunca fue crucificado ni tampoco fue Dios. Voy a hacer una pausa ahí. Ahora entienden por qué Jesús en Mateo 24 nos advierte: si escuchan que el Cristo viene o está en el desierto, no lo crean. O sea, tiene mucho más sentido cuando Cristo ahí en el Evangelio en Mateo 24 dice: si ven o si escuchan decir que está en el desierto, no lo crean. Y luego dice: porque la señal de la venida del Hijo del Hombre será tan visible como un rayo que pasa del oriente al occidente. O sea, Jesús está advirtiendo de una vez: va a venir falsos cristos desde el desierto. Entonces, como que muy directamente nos está diciendo. Y ojo, o sea, creo que acá es muy directo. Isha, que es el falso profeta, no sé si ustedes ya lo están entendiendo, están conectando. Isha, pues es básicamente lo que el Islam considera Jesús. Creo que literalmente es la encarnación más directa del falso Cristo, o sea, es falso profeta, y qué curioso, ¿no? Que el Islam lo llama a Jesús profeta y la Biblia de una vez nos va a decir falso profeta, o sea, como que todo está súper conectado, está muy directamente conectado. Y lo que va a hacer este hombre es decir: hola, yo soy Jesús, soy el Jesús verdadero y real, no el que creen los cristianos, y para comprobarlo voy a romper la cruz en público y voy a hacer patrocinio a que el verdadero rey al que ustedes tienen que adorar es este hombre que el Islam llama el Mahdi, que nosotros
digamos, por conexión podemos saber directamente, es el anticristo. Y no sé si ya se están dando cuenta, o sea, literalmente Apocalipsis no lo dice todito, todito no lo adelanta. Dice que el falso profeta no reclamará oración para sí mismo, sino hará que las naciones vean a la bestia. O sea, como que ya lo decodificamos súper directo, ¿sí? O sea, es súper claro. Entonces, este falso profeta va a llegar a decir, yo soy Jesús. Y por eso es que igual también incluso hasta Jesús advierte que el engaño va a ser tal que muchos de los escogidos, de ser posible, engañará aún a los escogidos, dice también Jesús en Mateo 24. O sea, como que este hombre de verdad va a llegar con apariencia. Perdón chicos, no quiero interrumpir, pero para que conectemos. Ustedes no sé si se acuerdan, no sé si David lo va a mencionar ahorita más adelante, que cuando habla acerca del falso profeta, perdón, les interrumpo, es que quiero poner Biblia aquí para que vean cómo esto conecta tan tremendo. Vamos a Apocalipsis 3 y un momento cuando empieza a mencionar por primera vez al falso profeta. Miren lo que dice para que ustedes también puedan como ver un poquito más la locura de esto. Aquí empieza a hablar del falso profeta y dice, vi a otra bestia, versículo 11, tenía dos cuernos como, ¿quién aquí, por favor? Ojos acá, como, como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. O sea, ahí directamente nos está diciendo, esa bestia que viene, sale de la tierra, que es el falso profeta, tiene dos cuernos como cordero. Es como si de antemano la Biblia nos quisiera avisar, ojo, porque se viene con apariencia de cordero. ¿Y quién es el verdadero cordero? El inmolado en la cruz, el cordero inmolado por el pecado del mundo. Pero este va a venir con apariencia de cordero, pero cuando ustedes lo escuchen hablar van a saber que habla como el dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Entonces acá la Biblia ya nos está advirtiendo. Yo creo que la tenemos todos muy clara. De hecho, miren cómo sigue hablando acá y esto lo van a ver más. Dice, hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo, les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a la estatua a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debería morir. No va a profundizar ahí, creo que eso ya quedó en la sesión de esa vez, pero acá quiero que veamos que el objetivo del falso profeta no es dar adoración a sí mismo, sino desacreditar su imagen como Dios, porque, bueno, ya lo están entendiendo, y orientar toda la adoración hacia la bestia. Entonces, voy a darle play. Vamos todos conectados ahí, ¿cómo les está pareciendo? Si alguno se está perdiendo, avise, confíen que el Señor les ayude. Y igual, a ver, yo creo que tenemos muchas evidencias para creer que esto va a ser así, es muy directo, pero tampoco estoy completamente cerrado a pensar que quizás el anticristo no necesariamente sea un líder islámico. Yo creo que sí, porque hay muchos indicadores, pero pues no es que, mejor dicho, ya me cierre a esa idea, pero sigamos escuchando. Además, restaurará la ley ritual estricta, prohibiéndole a todo el mundo, por ejemplo, criar o comer cerdos. Pero lo más crucial que hace Jesús en la escatología islámica es abolir la yizia. La yizia es el impuesto que los no musulmanes pagan para vivir protegidos bajo gobierno islámico. Al abolir este impuesto, Isa está enviando un mensaje final. Se acabó la tolerancia religiosa. ¿Por qué? Bueno, la teología islámica dice que esto no es una imposición tiránica, sino una consecuencia lógica de los hechos. Si Jesús físicamente presente en la tierra habla la verdad, entonces ya no hay nada más que discutir. Ya no se requiere fe para creer porque la evidencia es palpable. Ante la presencia innegable de un profeta de Dios, mantener otra religión ya no es una opción. Es una negación obstinada de la realidad. Por lo tanto, quedan solo dos caminos: Islam o la espada. Mientras cumple estas misiones, Jesús estará subordinado al Mahdi, orando detrás de él y validando su liderazgo. Pero para completar la visión islámica nos hace falta un tercer protagonista, que en este caso es un antagonista, el villano de esta historia, el Dajjal. Su nombre significa literalmente el engañador o el impostor Mesías. Según la profecía, será un hombre joven, de complexión rojiza, cabello rizado y ciego del ojo derecho, que parece una uva flotante. Tendrá escrito en su frente
mediante las letras KFR, que significan kafir, infiel. Tendrá control sobre la lluvia y la vegetación. Ahora, más allá de sus poderes, lo interesante es el rol que tiene en la historia, porque primero dirá ser un profeta, luego dirá que es el Mesías y finalmente se proclamará Dios y exigirá adoración. Un verdadero engañador, pero ¿a quiénes engañará? Bueno, los hadices son específicos. Será seguido por mujeres, beduinos y fundamentalmente por judíos. El Dajjal causará caos mundial, pero no prosperará. Cuando Jesús, Isa, lo localice cerca de la puerta de Lud en la actual Israel, ni siquiera habrá combate. Ante la presencia del verdadero profeta, el Dajjal comenzará a disolverse como la sal en el agua. Isa terminará con él de un golpe de lanza, mostrando su sangre para probar que era mortal y no un dios. Así termina la historia islámica, con la cruz rota, el Dajjal muerto y el mundo unificado bajo la adoración a Alá. Resumidamente, así es el esquema islámico. Si hay musulmanes viendo este video, sepan que he hecho esta investigación con seriedad, consultando sus propias fuentes, el Corán y los hadices, para presentar su visión de la manera más fiel posible, por lo que si en algún detalle técnico he fallado, les pido disculpas de antemano, no fue con intención. Ahora, acabas de escuchar dos narrativas completamente separadas, la cristiana y la islámica, de libros escritos con siglos de diferencia en idiomas distintos por culturas enfrentadas. Pero cuando pones estas profecías lado a lado, descubrís algo que te va a helar la sangre. El Salvador, esperado por el Islam, cumple con precisión el perfil del villano del cristianismo. Y el villano del Islam cumple el perfil del Salvador del cristianismo. Es un espejo verdaderamente perfecto. Quiero que lo mires con atención. El héroe de una religión es el villano de la otra y viceversa. Ahora, esto no es mi interpretación, tampoco una teoría conspirativa de internet, son las profecías que te acabo de contar puestas una al lado de la otra y las coincidencias son demasiado precisas para ser casualidad. En los próximos minutos voy a mostrarte 7 convergencias que construyen este espejo pieza por pieza. Las primeras 4 van a parecer interesantes, la quinta y la sexta inquietantes, pero la séptima es la que explica por qué Satanás diseñó este espejo o por qué Dios permitió que existiera, depende qué es lo que crees. Empecemos a desarmarlo. La primera convergencia es el pacto de los 7 años. Daniel 9:27 es el versículo clave del futurismo cristiano y dice que el príncipe que ha de venir, o sea el anticristo, confirmará un pacto con muchos por una semana. Dentro de la profecía de Daniel, una semana profética son 7 años literales. De ahí se desprende que el pacto de paz dure 7 años. Y como vimos en el Islam, los hadices registrados en Sunan Abu Dawud hablan de un cuarto tratado de paz con los romanos. Pero acá viene la coincidencia matemática. La tradición más fuerte señala que el reinado del Mahdi para mantener esa paz y justicia durará casualmente 7 años. No 6, no 8, 7. Y hay más, porque según tradiciones islámicas, este tratado se firma después de una batalla apocalíptica en Davik, una ciudad real en Siria a 10 kilómetros de la frontera con Turquía. Algo parecido a lo que relata Daniel. El anticristo firma el pacto en medio de caos global y crisis militar. No son diplomacia, son un alto al fuego en ambas perspectivas. Los dos tratados, los dos pactos de paz nacen de las cenizas, duran 7 años e involucran a Israel y las naciones. Pero la segunda convergencia es aún más precisa, porque involucra un pedazo de tierra que 3 religiones reclaman como suyo: Jerusalén. Veamos primero lo que dice el cristianismo. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios en Jerusalén, mostrándose a sí mismo como Dios. En el Islam se dice que el Mahdi gobernará el mundo desde Jerusalén, llamada Al-Quds en árabe, y según tradiciones islámicas específicas, orará en el monte del templo. Esto es curioso porque ambas profecías requieren control sobre el mismo pedazo de tierra, el corazón de Jerusalén, el monte del templo, el lugar más disputado del planeta. Pero fíjate en este detalle crítico: para que el anticristo se siente en el templo, como dice la Biblia, el templo debe existir y hoy no existe. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. En su lugar está la mezquita Domo de la Roca, el tercer lugar más sagrado del Islam. Entonces, cuando aparezca el anticristo para los cristianos, el templo debería estar construido. ¿Pero cómo? Bueno, probablemente a través del Tratado de Paz de 7 años que acabamos de ver. Un tratado que permita una solución compartida en el monte. Y acá está la trampa profética. Cuando ese líder, sea quien sea, rompa el tratado de los 3 años y medio y entre al templo proclamándose por encima de todas las religiones, un bando dirá que estas son las profecías cumpliéndose, mientras que el otro dirá exactamente lo mismo, solo que están hablando de profecías opuestas. En internet, en muchos lugares, ambos dirán lo sabíamos y estaba escrito, aunque al revés. Mismo monte, mismo templo, mismo trono, pero acá es donde el espejo se vuelve funcional, porque la tercera conversación... Va, entonces acá quiero conectarles con las cosas que nosotros hemos visto. No sé si caen en cuenta que creo que es en Apocalipsis 13 también que leímos, sí, es en el Apocalipsis 13,
que dice que esto efectivamente va a pasar, que las naciones de la tierra van a decir quién como la bestia. O sea, efectivamente, los islámicos van a decir, él es el Mahdi al que estábamos esperando, el gobernante que va a establecer la paz por 7 años, esta es la paz, o sea, esta es la solución que el mundo esperaba, todo el mundo vuelva a ser islámico porque estamos probando que esta es la religión verdadera. Y del otro lado está la iglesia diciendo, es una trampa, es el anticristo, no va a reinar su gobierno, no va a reinar, en 3 años y medio va a romper el tratado de paz, va a perseguir a Israel y a las naciones y el verdadero rey todavía está por venir, es Cristo. Entonces, como que, ¿saben? Lo que dice David, creo que realmente sí va a pasar muy así, o sea, de verdad van a haber muchos islámicos que van a decir, las profecías de nuestro libro se están cumpliendo, y nosotros al mismo tiempo vamos a decir, sí, las profecías de la Biblia se están cumpliendo. Entonces, cada uno es de su espejo, pero van a estar viendo las profecías cumplirse. ¿Por qué? Porque, como les dije, Satanás no tiene interés en que nosotros nos tiene interés en dar la verdad en un 95%, siempre, siempre que se pueda poner al punto central del Evangelio, que es la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección, que es lo único, chicos, lo único que nos da a nosotros vida eterna. Siempre que Él pueda ponerse a eso, no hay problema con aliarse con todo lo demás. No tiene problema Satanás con aliarse con todo lo demás, siempre que reniegue de la cruz de Cristo, porque es que la cruz de Cristo es el antídoto único, exclusivo y perfecto para el fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, a Satanás no le importa mostrarnos el bien, siempre y cuando, de una vez les digo esto, Satanás no se opone a la moral. Satanás puede decir la moral está perfecta siempre y cuando tú no reconozcas a Cristo y no busques rendir tu vida a Dios, sino que tú establezcas por tu moral lo que es correcto e incorrecto, yo lo tengo bien, no hay problema. Porque no sé si caemos en cuenta que lo que Satanás le ofreció a Adán y Eva en el huerto del Edén fue el fruto del conocimiento del bien y del mal, no solamente del mal, fue también del bien. O sea, lo que Satanás quería establecer en el corazón de Adán y Eva era desconexión, independencia de Dios. Y lo que la cruz nos habla a nosotros es de una plena dependencia del Señor. Entonces, como que por eso también la Biblia advierte mucho de que el engaño va a ser muy fuerte. O sea, imagínense ustedes cómo reaccionarán las naciones, incluso hoy, si ustedes tienen discusiones políticas, cuando nosotros estemos todo este tiempo diciendo, queremos paz para Israel, queremos paz para, llorando por esas naciones, Señor, trae paz, Señor, cuida a los niños, Señor, cuida a las personas que están allá, que están en medio de la guerra, y llegue una persona y diga, listo, yo establezco paz, y nosotros digamos, no, Señor, ese no es. Todas las naciones van a decir, pero estos cristianos están locos, ustedes no supuestamente que querían paz, miren, ya llegó una persona que está estableciendo paz, ¿cómo se van a poner? Y no sé, o sea, y va a ser nosotros como, pues que conocemos las profecías, sabemos que esa paz no es la verdadera, ¿saben? Entonces, para el mundo entero va a ser como de, esos cristianos están locos. ¿Por qué se están oponiendo a este gobierno que sí está estableciendo paz en un lugar en donde hubo tanto sufrimiento? Piensa en todos los niños bombardeados, en no sé qué. Y miren, estoy seguro, Satanás puede apelar a eso de lleno, porque es que a él no le importa que jugar con la moral de la gente. Entonces seguramente también va a decir, pero, y miren, de una vez se los digo, que capaz estas cosas pueden pasar. Oigan, naciones de la tierra, ¿cómo no va a estar a favor de mí acabar con esos cristianos? Si vengo yo a acabar con el bombardeo a tantos niños, tantas personas, tantas mujeres sufriendo en Palestina, en Irán, y esa gente se está oponiendo a eso. Fascistas, descarados, ¿no? Hay que acabarlos a todos y todas las naciones van a decir, uy, sí, claro, por supuesto, ¿cómo se van a poner a la paz? Sí se entiende un poco a lo que quiero ir, como que realmente nuestro fundamento no es otra cosa que no sea el Evangelio, no es otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Y es a lo que tenemos nosotros que aferrarnos hasta el final. Porque créeme, vas a parecer un loco cuando llegue un hombre vendiendo la idea a todas las naciones de que por fin hay paz en ese lugar en donde había tanta violencia y seguramente va a haber toda una propaganda del falso profeta mostrando cómo sana a un niño que fue víctima de las guerras en Medio Oriente y todo el mundo va a decir, wow, es que son ellos. O sea, por eso es que la Biblia dice tan claramente que las naciones dirán, ¿quién como la bestia? Y va a haber un grupo de locos que, gloria a Dios, y hasta el final yo y ustedes en ese grupo de locos que va a decir, es una fachada.
Realmente no es el hombre, el rey justo que estamos esperando, ese no es. No se dejen engañar. Y habrá muchos que serán engañados, o sea, igual, todo eso ya lo hemos leído. Entonces, como que entendamos el contexto y a lo que voy como el punto central de todo esto es que nosotros volvamos al núcleo del Evangelio, la cruz. No hay cosa más central e importante que Cristo, que su muerte y su resurrección. La cruz de Cristo, su resurrección, el Evangelio, es el núcleo de nuestra fe y es lo que tenemos que guardar hasta el final. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Me han entendido? Sí, han servido las interrupciones, perdón ahí la interrupción, pero quería aclarar eso. Ese es el corazón de lo que quiero compartirles. Cristo es el centro. Cristo es el centro. Todo se trata de Él. La emergencia no es un lugar, es un sistema completo, los tiempos y la ley. En la Biblia, Daniel 7 advierte que el anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley, cambiando estructuras temporales y legales fundamentales del orden mundial. En el Islam, sucede algo parecido. Se dice que el Mahdi restaurará el calendario islámico basado en la égira y ciclos lunares, reemplazando el calendario gregoriano occidental. E impondrá también a nivel global la ley islámica, la Sharia. Para un occidental, para un cristiano, imponer el calendario lunar islámico constituye exactamente un cambio de tiempo. Cambian las fechas y las festividades, el año nuevo, inclusive la forma de medir el día, porque el día islámico comienza al atardecer y no a medianoche. Ni hablar por la imposición de la Sharia como ley global. Literalmente, el sistema legal occidental está basado en el derecho romano y sería reemplazado por jurisprudencia islámica. Pero acá pasa algo fascinante. Desde la perspectiva islámica, esto no sería tiranía u opresión, sino justicia, restauración. Para un musulmán devoto, el Mahdi está limpiando al mundo de la corrupción, la usura y la inmoralidad de Occidente. Está devolviendo el planeta al orden divino. Daniel, en capítulo 7, verso 25, predice que la bestia hará exactamente esto, cambiar la ley y los tiempos. Y el mundo lo celebrará, no porque amen el cambio, sino porque creerán que por fin ha llegado alguien capaz de poner orden al caos. Hasta el momento las convergencias son sistemas abstractos, tratados, leyes, lugares, pero lo que viene ahora es algo muy tangible y visible, algo que involucra a nuestro cuerpo y aquí es donde muchos empiezan a sentir que estas coincidencias no son tales, porque llegamos a la marca. Apocalipsis 13, versos 16 y 17 describe cómo será el sistema de la bestia y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Hemos hablado mucho de esto en el canal, pero veamos qué dice el Islam. En un califato estricto bajo el Mahdi, la participación económica estaría condicionada a la lealtad religiosa. Quiero que entiendan lo que esto implica. Históricamente, los no musulmanes que vivían en países islámicos podían pagar la yiza, un impuesto de protección que les permitía comprar y vender bajo el gobierno islámico. Pero como vimos, Isa abolirá la yiza, eliminando esta opción. La función de ambos sistemas es idéntica. Una declaración pública de sumisión religiosa como requisito para participar en la economía. De hecho, los militantes islámicos históricamente han usado bandas en la frente o el brazo derecho con el yayada, con la declaración de fe islámica o con el nombre de Dios. El Apocalipsis dice que la marca, esa señal externa de que estás adorando a la bestia, específicamente va en la frente o en la mano derecha, los mismos dos lugares donde musulmanes devotos han puesto símbolos de su fe durante siglos. Amigos, esto está intenso, pero créanme cuando les digo que no es nada comparado con los que estamos a punto de ver, porque dejaremos de comparar leyes, templos, marcas y tratados para empezar a comparar personas. Y acá es donde nuestro espejo deja de ser interesante y empieza a ser algo aterrador. Veamos qué dice la Biblia. Apocalipsis 13 describe a la segunda bestia, el falso profeta. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En la Biblia el cordero es Jesucristo, exclusivamente él, por lo que esta bestia tenga apariencia de cordero pareciera ser que se asemeja a Jesús, que lo imita o incluso que afirme ser él. Su función es hacer que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, el anticristo. Y para hacerlo principalmente realizará proezas y milagros grandes. Será algo así como el ministro de propaganda y ejecución del régimen. Comparemos esta figura con Isa, el Jesús islámico, quien regresa a la tierra para validar al Mahdi. Él rompe la cruz destruyendo el cristianismo, ejecuta a los infieles, realiza milagros y subordina toda su autoridad a su líder. Ahora quiero que imaginemos por un segundo el impacto de esto a nivel global. ¿Qué podría ser más efectivo para causar una apostasía masiva del cristianismo que alguien que se parezca a Jesús pero que niegue todo el evangelio? El falso profeta bíblico y el Isa islámico no solo se parecen, tienen funciones
casi idénticas. Porque además de todo lo que vimos que hacen, ambos implementan el sistema de control. Ambos tienen esta apariencia de líder religioso, pero sirven al líder mundial, político. La diferencia es que para los musulmanes, Isa es el héroe que restaura la verdad, pero para los cristianos es el engañador supremo. Y si Isa cumple el rol del falso profeta, entonces el líder que Isa valida debería cumplir el rol del anticristo. Y acá es donde entra la sexta convergencia que cierra el espejo, el jinete del caballo blanco. Apocalipsis 6.2 describe el primer sello del juicio. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Los futuristas han identificado a este jinete como el anticristo al inicio de su carrera, que no llega con violencia, sino como un conquistador diplomático, un pacificador. Es lo que representa de alguna manera el caballo blanco. ¿Pero qué dice el Islam sobre el Mahdi? Bueno, algunas tradiciones recogidas por Ka'b al-Ahbar describen al Mahdi montando un caballo blanco cuando aparece públicamente para liderar a los musulmanes a la victoria. Ambos personajes se inician su carrera montados en caballos blancos. Aparecen como salvadores y libertadores, conquistadores de alguna manera. Y acá vuelve a ser inquietante como si apareciera montando el caballo blanco un nuevo líder global que cambiaría la estructura del mundo. El cristianismo se aterraría y el Islam celebraría. Es como si estuviese cumpliendo ambas profecías al mismo tiempo, pero de lados opuestos. Pero paren, porque nos queda la última convergencia, la grieta fundacional, el momento que explica por qué el espejo siquiera existe. Hablamos del Dajjal, Cristo e Israel. Para el cristianismo, al final de la tribulación, todas las naciones del mundo estarán rodeando Jerusalén para destruir a Israel. En ese preciso instante, Jesucristo regresa físicamente en gloria visible. Zacarías 12 profetiza que los judíos mirarán a quien traspasaron y harán una lamentación por él como por hijo unigénito. Romanos 11 dice que luego todo Israel será salvo, que los judíos reconocerán a Jesús como el Mesías que rechazaron. Pareciera ser, a grandes rasgos, que Cristo viene específicamente a salvar a Israel del aniquilamiento total, siendo su defensor en su hora más oscura, ¿verdad? Bueno, esto tiene un inquietante parecido con lo que el Islam describe que hará su villano, el Dajjal. El Dajjal, para el Islam, será el líder de los judíos, y los hadices son brutalmente específicos. 70.000 judíos de Irán estarán entre sus primeros y más leales seguidores. Será adorado por ellos como el Mesías que esperaron durante milenios. Y cuando Isa lo mate en la puerta de Lud en Israel, cerca del aeropuerto Ben Gurion, será la victoria final del Islam sobre el engaño judío. Paremos un segundo. Quiero que reflexionemos en esto. Baja del cielo alguien dispuesto a luchar por Israel, a salvar a Israel. Para los cristianos será Jesús en su segunda venida, porque llena todos estos casilleros. Toda esta lista es la completa, pero para el Islam lo que estarán viendo no es a Jesucristo, sino al Dajjal. Estarán convencidos que deben pelear y luchar con él hasta la muerte. Esto es lo inquietante del espejo, que podríamos estar ambos viendo el mismo hecho y tener perspectivas completamente opuestas. Una vez más, aparece un líder trayendo paz, redistribuyendo la riqueza y llenando la tierra de justicia y equidad. Los cristianos van a ver esto como una falsa paz y dirán que es el anticristo, rechazando a este líder. Pero el Islam estará aplaudiendo porque es exactamente lo que ha estado esperando y entiende que quien se oponga a esto está siendo engañado. Es como si este espejo estuviese diseñado para generar un conflicto inevitable. Un espejo perfecto entre Mahdi y el anticristo, Isa y el falso profeta, y el Dajjal con la segunda venida de Cristo. Amigos, realmente estudiando este tema he quedado en shock. Porque al parecer más temprano que tarde, un hombre carismático firmará un tratado de paz de 7 años que involucrará a Israel y a sus vecinos, trayendo estabilidad a Medio Oriente. Será celebrado como un líder que la humanidad necesita y en ese momento millones de musulmanes dirán: es el Mahdi, la justicia ha comenzado, Alá está cumpliendo su promesa, mientras millones de cristianos dirán: esto es el anticristo, la tribulación comenzó, hay que cuidar la fe. Uno de los dos bandos estará adorando al enemigo sin saberlo, y cuando ese líder exija adoración y exclusividad en su religión, ya no habrá neutralidad posible. Cada persona del planeta tendrá que elegir. La pregunta no es qué va a pasar, porque ambas religiones dicen que sucederá. La pregunta es: ¿cómo vas a saber que estás o no del lado correcto? ¿Cómo vas a distinguir al salvador del engañador cuando ambos parecen estar cumpliendo las mismas señales, pero desde ángulos opuestos? La respuesta, creo yo, está de verdad en quién es Jesús para vos. Porque si Jesús es Dios y murió en la cruz y resucitó, entonces el Mahdi es el anticristo. Pero si Jesús solo fue un profeta que nunca murió, entonces lo que los cristianos ven como la segunda venida es la aparición del Dajjal. C.S. Lewis decía que hablar de que Jesús
Jesús fue un gran maestro o alguien que enseñó no tenía sentido, porque él decía de sí mismo ser Dios o el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser un buen maestro, siquiera una buena persona, alguien que dice algo así? Está loco, o es quien dice que es. No hay término medio, o es el Señor y Salvador, o es un lunático o un mentiroso. ¿Vos de qué lado estás? Y bueno, amigos, esto fue el día del juicio en el Islam versus el cristianismo. Los parecidos entre estas religiones que describen el mismo final, pero desde perspectivas opuestas. Si quieres entender cómo empezó esta división hace 4000 años, tengo un video completo. Bueno, quiero comentar algo acá sobre lo final que dijo David porque me parece excesivamente fundamental. No sé si ustedes recuerdan que en Romanos 10 a nosotros nos dice algo un poquito tremendo que nosotros suavizamos, pero que tiene mucha profundidad. Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Yo creo que la especificidad de Pablo en este versículo, la profundidad de lo que este versículo expresa es algo muy tremendo. Porque acá Pablo está diciendo, lo que a ti te da salvación es que reconozcas que Jesucristo es el Señor y que tú vivas tu vida y tengas en tu corazón firmemente que Cristo es el Señor. Y aquí es donde está la diferenciación total. No se trata de que tú creas que Jesús fue un maestro súper bueno y moral y que hizo milagros y que fue, bíblicamente hablando también, nuestra salvación es creer en nuestro corazón que Cristo, Jesucristo, es el Señor. Y aquí es donde se rompe absolutamente todo. Por eso es que me gusta mucho esa cita final que colocó de C.S. Lewis. Nosotros si somos cristianos es porque nosotros creemos que Jesús es Dios. Y yo no sé si se acuerdan que yo a ustedes incluso les hice esta comparación con un versículo la semana pasada, bien fuerte, cuando Judas traiciona a Jesús. Pues yo no sé si ustedes, o para los que no hayan estado en ese momento, les vuelvo a repetir. En el momento en el que Jesús, de hecho, quiero leerlo, quiero ponérselos a ustedes en pantalla ya mismo, para que veamos cómo esto en serio está en la Biblia muy claro. Am, Esto está en Mateo 26, 20. Entonces vamos a Mateo, ya les comparto, vamos a Mateo. Vi que varios se fueron, pero bueno, no sé si es que ya también igual la hora, espero que igual la grabación nos está quedando larga, pero bueno. Mateo 26. Bueno, listo, aquí está. Miren esto. Miren esto porque esto es muy, muy, muy importante. Entonces acá dice, no sé si estoy compartiendo, no estoy compartiendo pantalla todavía, ya les comparto. Entonces leamos esto, que acá está esta clave fundamental, fundamental. Miren, cuando Jesús es traicionado dice, mientras comían, Jesús les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, los discípulos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Entonces, uno por uno, Pedro, ¿seré yo, Señor, quien te va a traicionar? Siguiente, Juan, ¿seré yo, Señor, quien te va a traicionar? Uno por uno, uno por uno. Y Jesús contestaba, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué terrible será para el que lo traicionará, para ese hombre habría sido mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Yo no sé si ustedes notan la diferencia entre la pregunta que hicieron los 11 discípulos y la pregunta que hizo Judas. ¿Cuál es la diferencia radical entre la pregunta de uno por uno los 11 discípulos y Judas? Que uno por uno los 11 discípulos se referían a Jesús como Señor y un solo discípulo de ellos se refería a Jesús como Rabí, que significa maestro. Entonces, yo creo que esta pista bíblica es sorprendente.
Para 11 de sus discípulos, Jesús era el Señor, Dios, a quien le debemos sumisión, honra, quien tiene toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Jesucristo es Dios, es el Señor eterno, el Verbo encarnado, el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios todopoderoso que estuvo desde el principio de la creación, a través del que todo fue creado. Por eso es que Pablo es tan enfático, por ejemplo, en Colosenses de decir que todo es por Él, de Él y para Él, y en Cristo fueron creadas todas las cosas, y por eso es que la Biblia, todo lo que apunta todo el tiempo es a Cristo. Él es el Señor. Para 11 de sus discípulos, Jesús era el Señor. Y para uno de sus discípulos, que fue el que lo traicionó, Jesús era un maestro. Claro que Jesús es nuestro maestro, nos enseña, obviamente el Espíritu Santo es nuestro maestro, pero quiero que entendamos la profundidad de hoy, ¿qué es lo que tú estás creyendo en tu corazón? ¿Cómo estás tratando a Jesús? ¿Como Señor o como maestro? Y si alguno de ustedes piensa que quizás está teniendo un concepto de Jesús meramente como un maestro, lo invito a que hoy mismo en oración diga, Señor, Jesús, hoy vengo ante ti a reconocerte como Dios Todopoderoso, que viniste a la tierra, que moriste por mis pecados, que solo a través de ti hay salvación, que eres tú la puerta, eres tú la escalera al cielo, eres tú el pan de vida, eres tú la luz del mundo, eres tú quien vino, quien me salvó, y se trata de ti, y mi vida y mi salvación pende de que tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo, como dijo Pedro cuando Jesús les preguntó a sus discípulos. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos responden, bueno, algunas personas dicen que tú eres Elías, Jeremías, un profeta, otros dicen que eres un gran maestro. Y ahí Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro se para y hace la declaración que sustenta toda la iglesia y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le responde, y yo te aseguro que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hace referencia a la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia está edificada sobre la declaración de que Cristo, Jesús, es Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que vino a morir y a salvarnos a nosotros de nuestros pecados, resucitar, que ascendió y que pronto volverá. ¿Listo? Me encantó esta sesión de hoy. Espero que a ustedes también les haya encantado. Espero que esto nos despierte un anhelo por reconocer a Cristo como Señor, por entregar nuestra vida a Cristo, por volvernos cada vez más enfáticos en que se trata de Jesús. No se trata de ti, no se trata de tus obras, no se trata de lo que tú puedas hacer, no se trata de qué tan justo te creas. Quiero también decírtelo, otras religiones de la tierra, el Islam, son súper estrictos con ser moralmente correctos y perfectos. La salvación está para aquellos que dicen, tal vez no soy moralmente perfecto ni correcto, pero hubo un hombre que vino y pagó por mis pecados. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No nos sostiene nuestra justicia, nos sostiene la justicia de ese hombre que es el único digno de toda adoración, que sin merecerlo subió a esa cruz porque nos amó. Eso es lo que, hermanos, eso es lo que ruego al Señor, que tú y yo juntos, todos, a los que estamos acá, incluso los que ya se fueron, permanezcamos teniendo hasta el final. Así como dice Nicole, como ese ladrón que en la cruz dijo, se trata de este hombre, se trata de este hombre, no se trata de mí, se trata de este hombre. Entonces, los bendigo, los dejo con eso, no sé, creo que no voy a dejar espacio para preguntas porque son las 9:42. Cualquier cosa, escríbanmelas, por favor. Pero bueno, no sé, no sé si preguntas porque no nos da el tiempo, pero quiero escucharlos. Bueno, que hoy, no sé, Dios nos tenía guardado, esto era para el día de hoy. Qué bendición para todos los que estuvieron. Qué nota, tenía muchas ganas, o sea, pero Dios, no sé, las anteriores sesiones no me había dejado avanzarlo, pero hoy sí. Y nada, en oración, Cristo, tú eres el centro de todo. Espíritu Santo, muéstranos al Hijo, muéstranos a Cristo, Señor, que todo lo hagamos para la gloria de Cristo. Jesús, queremos conocerte, queremos conocerte. Yeshua, solo tú eres Rey, solo tú eres Dios poderoso. Los quiero mucho, queridos. Voy a cortar ahí grabación